Señor, usa mi boca, usa mi vida, Señor. Úsame, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Dios, mis hermanos. Menores de edad. ¿Cuántos menores de edad hay aquí? Hay bastantes, ¿verdad? Cuando hablamos de menores de edad, decimos que son niños. Y los niños se pueden dividir en varias etapas. Hay bebés, hay ya niños que son ya de, qué sé yo, de 2 años en adelante, de 2 a 6. Y entonces ya hay otros niños un poquito más grandes. Y después viene la adolescencia. Si hablamos de bebés, ¿cuáles son las características de los bebés? Ayúdenme ustedes ahí. ¿Qué características tendrán los bebés? No los niños de 2 años en adelante, sino los bebés. ¿Cuáles son esas características de los bebés? Alguien que me pueda ayudar, y yo creo que las mamás ya saben bien qué características tienen los bebés. Allá, no. Va. Vamos a ver. Ahí va Milvita, ¿va? Que va a dar características de los bebés. No, dice. Bueno, cuando hablamos de bebés estamos hablando de que ¿qué hacen los bebés? ¿Qué hacen? ¿Ah? Lloran. Los bebés no aprenden a llorar. Ellos nacen sabiendo llorar. Y cuando nos preguntamos entonces, ¿qué hacen los bebés? Llorar. No pueden hacer otra cosa. Miren, ni dormir saben los bebés. Bueno, yo creo que los bebés sí saben dormir. Los más grandecitos son los que son una lata para dormir, ¿verdad? Tienen sueño y lo que hacen en vez de dormirse es llorar. Y las mamás ya saben, tiene sueño, dice, y está llorando. Yo no entiendo eso, porque digo, si tiene sueño, porque no se duerme ya. Pero no, lo único que sabe es llorar. No saben ni comer. La mamá tiene que darles de comer. Entonces, cuando hablamos de bebés, es solo llorar. Poco a poco van agarrando todo se lo quieren echar a la boca. Todo lo tocan, pero va directo a la boca. Todo lo quieren probar con la boca. Y entonces esas características son de los bebés. Ya vienen los niños, ya tienen 2 años, quieren andar corriendo, andan cayéndose, andan botando todo. Y hay que estarlos cuidando porque tocan el fuego, meten los deditos en los tomacorrientes. Son peligrosos. ¿Y qué diríamos de los adolescentes? ¿Cómo serán los adolescentes? Entonces, cuando hablamos de menores de edad, en lo civil, miren, en lo civil estamos hablando de 0 a 18 años. Son niños, son adolescentes. Todavía no son ciudadanos, como que no existieran, ¿verdad? Para el Estado como que no existieran porque no son ciudadanos. Pero ¿qué hay de lo espiritual? ¿Qué hay de los niños espirituales? Entonces, miren, hermanos, cuando el Señor me habló de este tema, me dijo, realmente yo le puse menores de edad, pero el tema que el Señor me dio son como niños. Son como niños, me dijo el Señor. Y entonces, mientras el Señor me decía son como niños, me hablaba también y me decía, Moisés fue un niño. Y entonces me quedé pensando, Moisés es un niño. O sea, son como niños, me dijo. Son como niños, hablando de nosotros, ustedes y yo.
son como niños. Y entonces, cuando hablamos de niños, nos recordamos aquel pasaje de nuestro Señor Jesucristo que dijo: si no vuelves a ser como niño, si no te haces como niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. Pero entonces qué bonito, porque entonces los niños a esa característica hermosa de los niños es: ahorita se pelean y al ratito están abrazándose. Ellos no guardan rencor, son humildes. Entonces el Señor dice, yo creo que lo dice en Mateo, creo yo, y me imagino que lo dice en los otros evangelios, pero dice: si no os volvéis a ser como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Os digo que el que no se humille como este niño, y puso un niño de ejemplo, no entrará en el reino de los cielos. Pero cuando el Señor me dijo: son como niños, y me mencionó a Moisés, Moisés era un niño. Y entonces me llevó vamos a ver, los niños espirituales, 0 a 40 años. Pero como estamos hablando en lo espiritual, no estamos hablando en lo literal. Porque entonces todos aquellos que tienen menos de 40 dirían: entonces yo soy niño. Pero hay niños espirituales que tienen 50, 60 años de ser cristianos, de conocer al Señor, y siguen siendo niños. Entonces, cuando hablamos de niños espirituales, no estamos hablando literal 40 años. Esos 40 años puede ser un año de lo que nosotros conocemos, puede ser 10 años, puede ser 20 años, o puede ser toda la vida. Entonces el Señor me dice: son como niños, como Moisés, me dijo. Dios mío, dije yo. Y entonces miren, dice la palabra del Señor. Bueno, veamos los rasgos generales de los niños. De los niños, cuando el Señor me dijo: son como niños. ¿Qué rasgos tienen estos niños? Berrinchudos, celosos. Hermanos, nosotros haremos berrinches. Estoy hablando espiritualmente. ¿Seremos berrinchosos todavía? ¿Haremos berrinche? Es tremendo que líderes, pastores y de toda clase de cristiano hagan berrinche todavía. Entonces sabemos, pastores, que todavía somos niños cuando hacemos berrinche, cuando somos celosos. ¿Han visto ustedes a un pastor celoso? ¿Verdad que sí? ¿Celosos? ¿Por qué a fulano sí le contó eso y a mí no me dijo nada? ¿Por qué al otro pastor lo invitaron y a mí no me invitaron? Celos. Entonces hay pastores celosos, hay pastores que son niños, no digamos las ovejas, ¿verdad? Posesivos, caprichosos. Como no me llamó primero, ahora ya no voy. Entonces el Señor tenía razón, dije yo, en decir que somos como niños. Y mientras el Señor me hablaba, yo me vine al suelo. Señor, me estás dando duro, le dije. Y cuando preparaba el tema, me seguía dando más. Y entonces el Señor dijo: ya me aporreaste, ahora aporreo la iglesia ahora. Es que de verdad, hermanos, cuando uno se examina a conciencia, sabe que está fallando. Cuando uno se examina a conciencia, miren, hermanos, cuando el Señor le habla a uno, ya las cosas cambian. Si yo les contara todo lo que tengo que cambiar en mi vida, capaz que se van.
Lo importante es que cuando el Señor nos habla, que cambiemos. Lo importante es que si esta mañana el Señor nos está hablando, que nos examinemos, no andemos viendo, fulano es un niño, entonces no, ¿cómo soy yo? Miren que esto debería ser Santa Cena, porque es para examinarnos. Es examinarse cada uno. Entonces, habemos algunos que somos posesivos, que somos caprichosos. Habrá alguno entre nosotros que le dicen algo y ya rápido contesta para defenderse. Ahí le puse respondones. Hay unos que creen que lo saben todo. Así son los niños, los adolescentes. Le dicen a su mamá: ¿y vos me vas a enseñar a mí? Y la mamá ya tiene 50 y el patojo tiene 12. Como que si los 50 años pasaron como que si nada, ¿va? Los niños son tiranos, son manipuladores. ¿Alguna vez ustedes manipularon a sus papás? Se pusieron a llorar y a llorar y a llorar, pero eran lágrimas de cocodrilo, dice. ¿Saben por qué le dicen lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo siempre tiene lágrimas en los ojos y está feliz. Entonces, a veces, como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos gusta manipular. Le voy a decir tal cosa para que me diga que sí. Le voy a decir esto para que no diga nada. Manipulamos. Y queremos ser el centro de atención. Llamamos, es que a los niños les encanta. Bien, los niños hacen bulla o hacen berrinche o se tiran al suelo. Ese es también berrinche, ¿va? Con tal de llamar la atención. Quieren ser el centro. Y podemos seguir hablando de actitudes, de características de los niños. Los niños literales, pues. Pero ahora pasémoslo a lo espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Será que el Señor tenía razón en decirme: ustedes son como niños? Son como niños. Y me dio un dato ahí, 40 años. Miren, eso para mí. Yo no sé si ustedes lo habían visto antes. Es primera vez que lo veo. Que el Señor me mostraba y me dice: los niños es del 1 al 40. Para mí 40 era una generación. El 40 era tiempo de aprendizaje. Entonces ahora lo entiendo. Tiempo de aprendizaje son como niños, porque los niños están para aprender. Pero nunca lo había visto así, que los niños espirituales es de 0 a 40 años. Nunca lo había visto y el Señor me lo mostró. El Señor me dijo: eso son como niños, como Moisés, me dijo. Entonces me puse a pensar en Moisés. Y Moisés a los 40 años sale de Egipto. Esos 40 años no significa que mientras estuvo en Egipto era un niño espiritual. Quiere decir que él salió del mundo. Yo no sé cuántos años tenías tú cuando saliste del mundo. Él salió del mundo, salió de Egipto a los 40 años, pero pasó 40 años en el desierto siendo como un niño, aprendiendo, preparándose. Entonces la Biblia no nos da detalles de su tiempo de aprendizaje en el desierto de los 40 a los 80 años, pero sí nos deja ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Ay, Dios mío, todavía no quiero ver, todavía no lo vamos a poder ver. Quiero que veamos esto. Gálatas capítulo 4 versículo 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, mientras somos niños,
en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos, pero mientras seamos niños, no podemos heredar. Y dice el verso 2: sino que está bajo guardianes y tutores. Necesitamos que nos estén guiando, que nos estén instruyendo, que nos estén cuidando, que nos estén llamando la atención para ser formados. El problema es que nos están guiando, nos están formando, nos están enseñando, nos están instruyendo, y como somos niños hacemos berrinche, como somos niños respondemos, como somos niños no aceptamos, creemos que lo sabemos todo. Entonces dice, hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que se haga maduro. El versículo 3 dice: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Mientras no maduremos, vamos a estar sujetos al mundo, a lo que el mundo quiera hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque a un niño lo engañan fácilmente. A un niño, el niño todo lo cree a veces. Le dicen, no, eso no es así, te lo están enseñando mal. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo es pues? Y le dicen mentiras y ahí va. Sujetos a la servidumbre del mundo. Tenemos que madurar, hermanos. Tenemos que madurar. Tenemos que avanzar. Entonces, miren, Éxodo capítulo 2, versículo 11, ahí sí ya vamos con Moisés. Dice: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, cuando tenía 40 años en Egipto, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Entonces vemos a un Moisés violento. Vemos a un Moisés que sentía el llamado de Dios para ser libertador. Y entonces él dice: yo soy hijo de Dios, yo ya sé todo, yo ya sé que el Señor me llamó, así que voy a ir a libertar y voy a hacer. Y quiso hacer justicia por su mano. Entonces, cuando el Señor me dice, como Moisés, entonces dije, bueno, sí, 40 años. A esa edad Moisés sale huyendo, entonces sale huyendo de Egipto, y ahí comienza su preparación en el desierto. Miren, el desierto es el lugar donde los niños somos preparados, donde aprendemos, donde el Señor nos enseña. Entonces, ahorita quizás estemos cruzando nuestro desierto, pero estamos en un tiempo de preparación. El Señor quiere enseñarnos, y a veces somos como niños. Bueno, ahí todavía somos niños, ¿verdad? No todos, pero muchos somos niños. Y cuando el Señor nos está enseñando y nos está corrigiendo y nos duele, entonces nos ponemos berrinchudos y creemos que lo sabemos todo, y le damos la espalda al Señor y nos volvemos y hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que queremos, y entonces no aprendemos. Y si no aprendemos, seguimos en el desierto. Porque el Señor no nos va a sacar del desierto hasta que aprendamos. Entonces allí vemos a Moisés en su tiempo de preparación. Y no nos habla más. El Señor solo dice que se fue a un lugar en el desierto, y ahí conoció a su esposa, a su suegro, y se fue a trabajar con su suegro. Comenzó a pastorear ovejas, y 40 años pastoreando ovejas. Entonces, al final de esos 40, como niño, el Señor lo llama ya para servirle. Físicamente tiene 80, pero espiritualmente tiene 40. Llegó a la madurez. Y entonces el Señor lo llama para que empiece a servir. Lo envía. Y cuando él va
y ya está pastoreando, ya no ovejas literales, sino al pueblo de Israel en el desierto. Lo fue y lo sacó de Egipto y los lleva por el desierto. Y en el desierto, miren, sus hermanos de la carne, hermanos de sangre. Dice, entonces Miriam y Aarón, sus dos hermanos mayores, dice, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. Qué bandidos estos sus hermanos. Cuando hablamos de una mujer cusita, está diciendo que era morenita, que era negra. Entonces estos no les gustaba. Esa cuñada negra, está fea la negra. Y empezaron a hablar mal de Moisés. Ustedes se ríen, pero ¿cómo se le llama eso? Racismo. Los hermanos mayores de Moisés eran racistas. Ellos no habían, miren, esos son niños. Los hermanos de Moisés mayores que él todavía son niños espirituales. Son niños espirituales porque son racistas. Empiezan a murmurar, empiezan a hablar mal de Moisés. Y entonces dice el siguiente verso, Números 12:2. Y dijeron, entre ellos, ¿verdad? Moisés y Miriam y Aarón. Ellos hablando ahí mal de Moisés, hablando mal de la cuñada. De veras, ya que hay cuñadas que son tremendas con la cuñada. Pero bueno, dejemos ahí a las cuñadas en paz. Hablemos de Miriam y de Aarón. Ellos dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor los oyó. No estaban orando. No le estaban hablando a Dios. Estaban murmurando entre ellos. Hablando mal de su hermano y hablando peor de su cuñada. Diciendo, pero ¿por qué Moisés? ¿Por qué Moisés? Si acaso solo por medio de él habla Dios, no habla a través de nosotros también. No hemos tenido nosotros sueños, no hemos tenido nosotros profecía, no hemos tenido nosotros visiones, pues ¿acaso Dios no habla a través de nosotros? Pero Dios los escuchó. Y entonces dice el verso 3, ya cuando Moisés ya no es un niño. ¿Se recuerdan cómo era Moisés cuando comenzó su preparación? Mató a uno y lo enterró. Al otro día ya iba a matar a otro. Y cuando se dio cuenta que el rey de Egipto lo iba a matar, entonces él salió huyendo. Y ahí comenzó su preparación. 40 años como niño preparándose. Y ahora miren lo que dice Dios de Moisés. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. En otra parte de la Biblia dice que no ha habido ni habrá otro ser humano más humilde y más manso que Moisés, cuando ya había cumplido su preparación. Entonces la cosa es, son como niños, altivos, rebeldes, peleoneros, violentos. Son como niños. Y entonces nos muestra a un Moisés ahora que ya no es un niño. Y dice en verso 4, y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, verso 6, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta,
yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Ya no es niño. Ya no es niño. Y entonces yo dije, Señor, somos niños. Somos niños. Tenemos que aprender, tenemos que cambiar, tenemos que dejarnos transformar. Pero, miren, yo tengo muchas cosas feas que me avergüenzan, muchas cosas que yo sé que tengo que cambiar. Pero el Señor me mandó también, no solo, el Señor me predicó a mí primero, me habló a mí, me mostró toda la cochinada que puede haber dentro de mí. Pero luego el Señor me mandó a predicarles a ustedes, para que cada uno de nosotros, ustedes y yo, nos examinemos y veamos qué niñerías tenemos y cambiemos. Cambiemos. Miren, si en mi niñería les he ofendido a ustedes, perdónenme. Perdónenme. ¿Cuántas veces les he fallado? Perdónenme. ¿Cuántas veces me han fallado ustedes también, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, revísese. Revísese. El Señor dice, mire, a mi siervo Moisés, él es fiel en toda la casa. A ustedes sí les hablo, sí les hablo, pero les voy a hablar siempre en profecía, en sueño, en visión. Pero a mi siervo Moisés, cara a cara, hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Esta es otra cosa, mis hermanos. Tengamos cuidado de hablar de los demás. Tengamos cuidado, mejor antes de hablar de los demás, revisemos cómo estamos nosotros. Miren, esto me gustaría que lo dijera otro pastor, pero como no hay, y como ahí está, lo tengo que decir. No murmuren de nosotros, los pastores. No murmuren. Que tenemos errores, sí. Si les fallamos, hermanos. Si les fallamos. Si cometemos errores, si tenemos pies de barro. Pero por favor, no murmuren de nosotros. No porque merezcamos que no murmuren, sino porque Dios, al final Dios nos puso como pastores. Y Dios va a velar por nosotros. Y aquel que murmura, que habla mal de los ministros, el Señor se encarga de ellos. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos. Dice el verso 9, Éxodo 32:9. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. El Señor le dice a Moisés: mira, Moisés, a este pueblo, gracias hijo, a este pueblo ya no lo aguanto. Dios, este pueblo ya me cansó. Es de dura cerviz, es terco, es necio.
Miren lo que le dice Dios a Moisés, versículo 10. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Porque muchos murmuran, porque muchos fastidian. ¿Qué hubieras respondido tú ahí si el Señor te hubiera dicho eso? ¿Qué hubieras hecho? Si somos niños, sí, Señor, hazlo, acábalo, Señor, y dame otro pueblo para que sean obedientes, Señor, que sean fieles. Eso hubiéramos hecho si fuéramos niños. Moisés ya no era un niño. Moisés ya había madurado. Y entonces, en el verso 11 dice: entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Como aquí Moisés ya no es un niño, no pensó en él, pensó en la reputación del Señor. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a hablar? Creo que en Números o no sé dónde dice, van a creer que no les pudiste cumplir tu promesa, y como no pudiste, los mataste. Van a hablar mal de ti. Entonces cuando ya no somos niños, cuando ya somos maduros, no pensamos en nosotros, pensamos en los demás, pensamos en la reputación de Dios. Van a hablar mal de ti, Señor. Tu nombre está en juego. Eso es alguien que ya no es niño, alguien que ya maduró. Dice el verso 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Como decir, si lo haces, Señor, van a decir que no cumples tus promesas. Es hermoso cuando ya somos maduros, pero tenemos que aprender a madurar. Tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante. Miren, cuando cometamos errores, reconozcamos nuestro error y digámosle: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Y hagamos nosotros lo que nos corresponde hacer para salir adelante. No nos quedemos estancados, no nos quedemos ahí. Y entonces les podría hablar, por el tiempo solo se los voy a mencionar, no voy a bueno, si quieren copian los versículos, pero yo ya no los voy a leer porque mucho tiempo. Pero les podría hablar también de Jacob. Jacob le roba la primogenitura a Esaú, le roba la bendición. Esaú le dice: lo voy a matar a este solo que se muera mi padre, que ya está por morirse porque ya está viejito. Solo que se muera mi padre y lo voy a matar porque me robó la bendición, porque me robó la primogenitura. Y dice en otro verso: con razón le dicen que con razón le pusieron Jacob, porque es un, ¿cómo decías? A ver, ¿verdad? Porque es un suplantador. Entonces Jacob es otro niño, hermanos.
Jacob es otro niño, no sé cuántos años, si tenía 20, 30, cuántos años tenía cuando salió de su casa. Sale huyendo, se va a Canaán y allá se va y se va a la casa de su tío Labán. Y ustedes conocen la historia, pasa 20 años trabajando ahí. Pero él se fue huyendo porque su hermano lo iba a matar, creyendo que lo iba a matar. Y es un usurpador, es un mentiroso, es un estafador, es un engañador. Llega con Labán y allá también trata de hacer lo mismo, pero Labán es otro peor que él. Encontró la horma de su zapato. Hace trato de trabajar 7 años por Raquel y el otro lo estafa. Le dio gato por liebre. En vez de darle a Raquel, le da a Lea. Se pelean, se enojan, pero hacen el trato de otros 7 años para que al fin le den a Raquel. Se queda con 2 mujeres, hace riqueza. Dios lo bendice, pero Labán le cambia el sueldo 10 veces. Y cuando ya Jacob tiene tanta riqueza, tantas ovejas, tantas cabras, tiene camellos, es rico, con 2 mujeres y con 11 hijos. ¿Y saben lo que hace? Le dice a sus mujeres: vámonos, preparen a los chimpayates y nos vamos con todo lo que tenemos. Sale huyendo. ¿Por qué no le dice a su suegro: mira, ya te trabajé 20 años, ya esto es mío, yo me quiero ir? No, otra vez salió huyendo. Pero ¿saben qué? Ahí salió huyendo y se va para ir a buscar a su papá. El asunto es, sale huyendo. A los 3 días Labán se da cuenta y lo empieza a perseguir y lo alcanza. Hacen las paces en el camino, y entonces dice que más adelante Jacob se quedó solo. Se queda solo. Manda a sus 2 esposas, a sus concubinas, a sus hijos, a todo el ganado, y él se queda solito en un lugar. Y ahí en ese lugar luchó con Dios, luchó con el Señor. El Señor se le apareció, así como se le apareció a Moisés, se le apareció a Jacob. Y Jacob empieza a pelear, y sigue peleando. Pero el asunto es, pasa toda la noche peleando, y al final el Señor le desgaja esta parte de la cadera, porque Dios decide cambiarle su caminar. Esa es su graduación. Diríamos, ese es su examen público, su examen privado, no sé qué examen será, pero pasó la prueba. Y le dice: Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. No te voy a soltar. Ya tenía desgajada la cadera. No te voy a soltar si no me bendices. Y entonces Dios lo bendice, le cambia nombre. Y dice que al amanecer Jacob empieza a caminar, nunca más volvió a caminar igual. O sea, cuando maduramos ya nuestro caminar cambia. No estoy hablando de cómo caminamos, que cojeamos de un pie, no, sino cómo es nuestro caminar diario como cristianos. Cambia nuestro caminar. Número 1, tuvo un encuentro con Dios. Número 2, llegó al punto donde tuvo que madurar. ¿Cuántos años tenía ahí? No sé. Tenía 60, tenía 50, 40. No, menos de 40 físicos no tenía, pero ¿cuántos años tenía? No sé. Pero ahí Jacob maduró. Entonces esa noche tuvo un encuentro con Dios, maduró, cambió, y él dijo: hoy sí voy a ser diferente. Dios le cambia su caminar, cambió su caminar. Y entonces él se levanta, hace un altar a Dios
Y entonces sale en busca de su hermano Esaú. Sabía que su hermano lo iba a matar. Sabía que su hermano lo iba a matar porque esa era la promesa de su hermano. Solo se muera mi padre y lo mato. Y el papá todavía no había muerto. Pero Jacob dice, miren cómo es esta cosa. Cuando maduramos, enfrentamos la vida. Voy a enfrentar a mi hermano, pero no para ir a pelear. Va y le pide perdón. Sabe que lo puede matar, sí, pero va y le pide perdón. Le pidió perdón, hicieron las paces y cada quien agarró por su lado. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? La pregunta es, cuando nos ofenden, perdonamos. Y cuando nosotros ofendemos, pedimos perdón o escondemos la cara. Huimos de los problemas. ¿Huyes de los problemas o los enfrentas con valor? ¿Ya maduraste? ¿O seguimos siendo niños? Entonces, Jacob dice, he visto cara a cara a Dios. Entonces algunos me dicen a veces, es que el Señor me habló, pero siguen de rebeldes. Es que el Señor me dio una profecía, es que el Señor me dijo. Pues si el Señor te dijo, ¿por qué sigue siendo igual? Cambiemos. Pastor, ¿y usted por qué no cambia? Estoy cambiando, mis hermanos. Estoy cambiando. Estoy luchando. Y entonces mire cuando dice Job 42:5, de oídas había oído hablar de ti. Me habían predicado, me habían contado, me habían hablado tantas cosas de ti, pero hoy mis ojos te ven. Es diferente. Otro que pasó su desierto. ¿Cuánto tiempo pasó su desierto enfermo? No sabemos, pero aquí en el 42:5 Job madura, y cuando madura dice, hoy te he visto, Señor. Y después de ese verso le pide perdón a la gente que le ofendió. Ora por sus enemigos para que Dios los sane. Y Dios los sana. Y él está enfermo todavía. ¿Cómo es eso que un enfermo va y ora por sus enemigos que también están enfermos? Y los enemigos sanan y él sigue enfermo. Pero después que oró por ellos, Dios los sanó, porque ya había madurado. Entonces maduremos, hermanos. Entonces yo quiero cerrar. Ay, Dios mío, tengo mucho que hablar. Ahí cojeaba del muslo, Dios le cambió su caminar para siempre. Ya no pudo caminar solo, tuvo que apoyarse en un bastón. Eso es, nos tenemos que apoyar del Espíritu Santo. Nuestro caminar tiene que cambiar, pero apoyados del Espíritu Santo. Oremos todos los días que su Espíritu nos llene, para que podamos enfrentar las tentaciones y vencerlas en el nombre de Jesús. Pero entonces quiero cerrar con esto, mis hermanos de alabanza, por favor. Como el Señor dice, me dijo, ustedes son como niños. Son como niños. Entonces, si somos como niños, tenemos actitudes, tenemos esas características de los niños. Y entonces yo dije, la gran, ¿cómo somos, verdad? Entonces vimos ¿a quién vimos primero? A Moisés. ¿Cómo terminó siendo Moisés el hombre más manso, más humilde?
Hablaban mal de él y él defendiéndolos. Dios los quiere destruir. No, Señor, no los destruyas. Entonces después vemos a un Jacob. ¿Qué actitudes tenía Jacob? Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, él madura, cambia, va a pedir perdón. Y su caminar cambió y se apoyó siempre en el Espíritu Santo. Entonces yo quiero ver a un José. ¿Por qué quiero ver a José? Igual no les voy a dar versículos bíblicos porque nos tardamos y no va a haber almuerzo aquí, pues. Entonces miren, mis hermanos, José, les quiero mostrar a José porque José, cualquiera diría, la 40 años para poder madurar espiritualmente. Y yo que llevo 7 años de convertido, y yo que llevo meses de convertido. No, es que esos 40 años no son literales, es en figura. Esos 40 años se puede estirar o puede encogerse. Los 40 años espirituales es un tiempo corto. La verdad, ¿cuántos años tardó José en madurar? ¿Cuántos años fueron de José? ¿Cuántos años fueron de su desierto? Porque es de su preparación. ¿Cuántos años? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos años vivió José en su desierto? Alguien que me levante la mano y me grite así rapidito, sin perder tiempo. ¿Cuántos años tardó José en su desierto? ¿Alguien sabe? Tenía 17 años cuando salió, cuando lo vendieron. Ahí comienza su desierto. 17 años literales cuando lo venden. Cuando lo venden se va como esclavo. Empieza, su desierto comienza como esclavo. Después lo venden como siervo. Después lo mandan a la cárcel. 13 años. Su desierto tardó 13 años. Entonces esos 40 años espirituales fueron 13. Pero tengo otra cosa mejor. 13 años de desierto donde él realmente no tanto que haya pasado así como para que aprendiera. Esos 13 años fueron de pruebas. Pruebas, pero él cada prueba la ganó al principio. Miren, lo venden, se va como esclavo. Venden a los esclavos y lo compra Potifar para que vaya a ser su siervo. Entonces empieza a servir en la casa de Potifar. Pero no sé cuántos años estuvo sirviendo en la casa, pero rapidito se convirtió en amo de la casa. Entonces podríamos decir, ¡ala! ¿Cuántos años tardó sirviendo el pobrecito? Pasó de mayordomo. Pasó la prueba rapidito porque él dijo, no, el Señor me tiene aquí y yo creo en Él, sus promesas, Él es fiel. Y entonces le fue fiel, pasó la prueba y se quedó ahí, pero él era feliz. La Potifara lo fastidió tanto, pero él se mantuvo fiel y entonces lo metieron a la cárcel injustamente. Uno diría, la gran ahora en la cárcel. Poquitos días, qué sé yo, 2, 3 días, llegó a la cárcel y estando en la cárcel se convierte en el jefe de la cárcel. Entonces su desierto no fue tan malo. ¿Por qué? Por la actitud de él, porque él ya había madurado. Y entonces llega el día en que lo sacan. Y dice Génesis 41, 46, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. 17 menos 30, 13. 13 años de desierto. Pero realmente él superó eso. Estaba en el desierto, pero era feliz en el desierto. Era jefe, era mayordomo. ¿Cómo estás pasando tu desierto? Si no aprendemos, nos va a ir mal. Se va a alargar el tiempo. Si no aprendemos, miren, José pasó en 13 años su desierto y se convierte en el más grande de Egipto. Solo Faraón era mayor que él.
Pero Coré murió en el desierto. No pudo salir del desierto. Se quedó tendido en el desierto. Y así hay muchos más. Jonás no salió del desierto. Podemos mencionar a otros. Sansón murió en el desierto, en su desierto, pues. Pero hubieron otros, hermanos, otros. Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Terminó, salió del desierto. Fue arrebatado probablemente. Y así hay muchos héroes de la fe. Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos. Son los que ya se nos adelantaron. Testigos que salieron de su desierto, que alcanzaron la madurez, son héroes de la fe. Tenemos tan gran nube de testigos. Entonces dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos para madurar. Alcancemos la madurez. Dejemos de ser niños. Convirtámonos en maduros. En el nombre de Jesús. Dice el verso 2 de Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo quiero invitarte, si quieres pasar al altar, si quieres venir y decirle al Señor: yo he sido un niño. Yo he sido un niño, Señor. He tenido actitudes de niño. He hecho berrinches. He sido celoso. He sido peleonero. No he madurado, Señor, pero yo quiero alcanzar esa madurez. Yo quiero convertirme en heredero, Señor. Yo te invito a que vengas al altar. Yo te invito a que vengas al altar. Yo mismo soy uno que necesito madurar más todavía. Necesito seguir madurando, alcanzar esa madurez, porque aún tengo actitudes de niño. Necesito más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Porque todo, no tengas temor, ven al altar y ven y dile al Señor: Señor, te necesito, Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. Renuévame, Señor, cámbiame, transfórmame. En el nombre de Jesús, cámbiame, renuévame. Ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Santo, Santo. Hermana María, por favor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor.
Habrá alguien que necesita reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que necesita reconciliarse, que levante su mano. Levanta tu mano. Sé de los valientes. Sé de los valientes como Jacob, que decidió enfrentar su situación. Sé de esos valientes. Y dile: Señor, yo te necesito. Habrá alguien que desea reconciliarse. Si hay alguien que necesita reconciliarse, que levante su mano. Que levante su mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Papito, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos madurar, a que dejemos ya esas actitudes de niños, que podamos alcanzar esa mayoría de edad espiritual, Señor. Que ya no seamos como niños, Señor. Que no seamos como niños, Padre Santo. Gracias porque nos hablaste, Señor. Gracias porque me hablaste a mí, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú. Sella esta palabra, Señor. Sella esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra se haga rema en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Que esta palabra se haga rema. Que quede sellada. Que no la olvidemos, Señor, sino que la tomemos para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.